Estamos próximos a terminar otro año civil, el año 2024, y estaba pensando qué reflexión pudiera hacer uno para cerrar un año, mirar, evaluar y encomendarse a un nuevo año. Más allá de las estructuras civiles, es un día más, es un año más de vida, un año que tendrá, como todos los años, noticias buenas, noticias malas, nacimientos, fallecimientos. ¿Qué puede pedir uno para un año así? Cuando uno habla de pedir, la referencia bíblica quizás más importante está en el primer libro de los Reyes, a partir del capítulo 3, que habla de un sueño del rey Salomón. Salomón, este rey, siempre ha sido considerado como un sinónimo de sabiduría. Cuando uno habla, o si a uno le preguntaran quién fue el rey más sabio o el personaje de la Biblia, sacando a Cristo, e inclusive me atrevo a decir a María, ¿quién fue el personaje de la Biblia más sabio? Sin duda mucha gente recordaría, algunas personas que tengan una iniciación bíblica, al rey Salomón. Yo quiero hablar, sin embargo, de esta sabiduría de Salomón. Quiero enfocarla o emparentarla bíblicamente con la tentación de Jesús en el desierto. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque los protagonistas de ambas historias son muy distintos. En la historia de Salomón aparece un ser perfecto que es Dios y un ser imperfecto que además terminó su vida de la peor manera posible. Fue los tiempos en el que Israel entraron más ídolos y en lo que el término bíblico diría la prostitución de la fe. O sea, fue terrible lo que Salomón permitió entrar en Israel, producto de su avaricia, de su vanidad y de su lujuria. Era un hombre que, si tiene más de 700, 1000 concubinas, no podía ser un hombre de virtud muy casta. Pero en las tentaciones aparece también una figura muy ejemplar, perfecta, que es Cristo, ya encarnado, humanizado, pero siendo Dios, y el tentador, que es un ser angelical, es el demonio. ¿Por qué hacer una similitud entre el sueño de Salomón y la tentación de Jesús? Porque en ambos hay una oferta. Llamemos tentación, pero hay una oferta. La primera oferta viene de Dios y es una oferta bien atrevida, porque Él es Dios y Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas. Dios alaba a Salomón y le dice: el rey fue a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, pues ese entonces era el más importante santuario de las lomas. Y en Gabaón se le apareció Yahvé en sueños durante la noche y le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. Esa pregunta es la que quiero emparentar con la tentación del demonio. La tentación del demonio, te diga, ¿cómo tú vas a comparar un sueño y alguna palabra de Dios con la tentación del demonio? Ya van a entender por qué. Porque el demonio, cuando ve a Jesús, le hace 3 ofertas. La primera era convertir el pan en vino. La segunda, lanzarse y que los ángeles recogieran sus pies, porque eso era tentar a Dios. Y la tercera, presentarle todos los reinos del mundo. Si Salomón hubiese estado vivo en esa época, su reino hubiese sido parte de la oferta del demonio. Todos los reinos del mundo y todos los poderes y placeres del mundo sí le adoraban. Salomón, siendo un rey, su respuesta fue en torno a su cargo, a la responsabilidad que él tenía. Y él le dice que él le ha encomendado, por el gran amor que le tuvo a su padre David, pues le ha encomendado el reino, y que él le pide pues que él sepa gobernar, que tenga en sí la inteligencia para poder discernir lo bueno y lo malo. Porque entonces dice: ¿cómo podría yo gobernar a este pueblo? La petición de Salomón no está centrado, quizás también por lo primitiva de la época para estos términos, en su propia santidad o en agradar a Dios, sino en agradar a su pueblo. Dios, sin embargo, ve en esto una virtud y le promete: no has pedido para ti ni larga vida, ni has pedido riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que has pedido inteligencia para gobernar con rectitud. Por eso te concedo lo que pides.
te doy sabiduría e inteligencia como nadie la tuvo antes ni la tendrá después. Eso es una promesa como la que uno escucha creo que en el Éxodo o en los primeros libros de la Biblia, que dice que no había en toda la faz de la tierra un hombre más humilde que Moisés. Entonces uno puede preguntarse, si Salomón tuvo la virtud de la sabiduría para discernir lo bueno de lo malo, pero sobre todo para gobernar con rectitud, ¿por qué al final del reinado de Salomón lo que hubo fue decadencia? ¿Por qué permitió que la reina de Saba, creo que era su nombre, pues introdujera todos estos dioses, estos ritos a los Baales? Y Salomón sin duda no es el rey más recordado del pueblo de Israel, sino el rey David. Fíjense que inclusive a razón de todas las cosas que Salomón hacía y permitía, es que viene la profecía de Ahías que dice que el reino iba a ser dividido. Y ahí es donde viene la división del reino del norte y del reino del sur, con las dos figuras, Roboam, que era el hijo de Salomón, y Jeroboam, quien no era del linaje de David, pero que asume las 10 tribus del norte. Entonces uno puede decir, ¿qué falló en Salomón? Aquí viene la respuesta. Por encima de la sabiduría que uno puede pedirle a Dios, que es una sabiduría que si uno la pide a la luz de lo divino, que uno le diga a Dios, yo quiero pensar como tú piensas, obrar como tú obras, mirar el mundo como tú lo miras y agradarte, eso es sabiduría. Pero eso no fue lo que pidió Salomón, ni fue lo que ejerció Salomón. Sabiduría encontramos en las palabras sencillas, simples de una mujer como María, la cual está enésimamente, infinitamente por encima de Salomón. María dice, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tú me has dicho. La humildad, la clave de esta reflexión, es lo que más deberíamos pedir los cristianos. Las personas que realmente queremos vivir esta vida tan difícil, tan mundana, tan efímera, con tantas tentaciones como la que el demonio le ofreció a Jesús en el desierto. La humildad es la que nos permitiría entender que nosotros no somos superiores a nadie, ni más sabios que nadie, que solamente sabio hay uno, y es Dios. No pedir para nosotros ser tan sabios como Dios, sino que de esa fuente de sabiduría que emana de Dios, nosotros podamos recibir gracias para poder tener discernimiento. Hoy el sacerdote, en la misa que escuchaba por los difuntos de mi familia, una misa general, pero que en las intenciones estaban los difuntos de mi familia, él hablaba de que discernir es separar lo bueno de lo malo, pero no solamente separarlo, sino ejemplificarte y entender que de lo malo no debemos tomar nada, y que si lo llegamos a tomar, tener la humildad de reconocerlo y pedir perdón. Esa fue la clave del rey David. El rey David, cuando se equivocó, cuando Natán le hizo ver su pecado de lujuria y de homicidio, David lo que hizo fue llorar, pedir perdón y a su vez escribir aquel salmo maravilloso de arrepentimiento, Salmo 50 o 51, dependiendo si es la liturgia de las horas, que dice, misericordia, Señor, porque contra ti solo pequé y cometí la maldad que aborreces. Por eso sí, lo de Salomón fue interesante, pero lo de María es lo digno a seguir. Y me atrevo a decir, como laico, imperfecto, corregible, que la humildad es la verdadera base, donde es el verdadero recipiente donde puede entrar la gracia como un líquido de la sabiduría y mantenerse en armonía, no dañarse. Porque si la sabiduría es humana y entra en nuestros vicios, en nuestras mundanidades, en nuestras debilidades, se va a convertir en veneno y se va a convertir en esa ingesta de nuestra propia condenación. Que tengan un feliz año 2025 y que la humildad con la sabiduría de Dios prevalezca en nuestros corazones. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.